Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que van a visualizar este audio y van a escuchar. Vamos a tener una enseñanza como todos los domingos maravillosa, porque la palabra de Dios es maravillosa. Y el tema de hoy día es el afecto de David por la casa de Dios. Vamos a ver estas maravillas que hay en las Escrituras, hermano. ¿Y qué es eso? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Que tu buen espíritu, Señor, sea sobre nuestras vidas. Cúbrenos con tu sangre maravillosa, Padre, cubriendo cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier cosa vacía en nuestras vidas, Padre. Cúbrenos con tu sangre maravillosa de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Cúbrenos, cúbrenos y límpianos y haznos mejorar cada día, ser gente más santa, gente más sabia, gente más inteligente, gente más decidida por tu palabra, Señor. Gente que amemos más al prójimo cada día, mi Señor. A ti y al prójimo y a nosotros mismos, que podamos amarnos, Padre. Gracias te damos en este día. Háblanos por tu palabra, Señor. Y limpia estos aires, Señor. Limpia este aire, Padre. Limpia estos aires. Limpia los aires de aquellos que van a escuchar, Señor, por el audio, Padre. Y que estamos aquí presentes, Padre. Limpia esos aires. Limpia esos. Se limpian esos aires con la sangre del Cordero. Toda potestad, fuera las potestades infernales. Fuera las potestades de maldad. Fuera toda iniquidad. Fuera toda perversidad, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, proclamamos libertad para realizar, Padre, esta actividad, para tu gloria y tu honra, Padre. Lo creemos, Padre, y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Entonces vamos a ver en Primera de Crónicas 29 del 3 al 9, dice así. Primera de Crónicas 29, del 3 al 9 dice así. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, dijo David, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Vamos entonces a explicar a qué se refiere esta enseñanza muy hermosa, muy maravillosa. Miren, hermanos, el salmista David, él dijo, como el tema dice, el afecto de David por la casa de Dios, y aquí él dice que él tiene afecto. ¿Y qué es eso de afecto, amados hermanos, que él tenía por la casa de Dios? Mire que todavía la casa no estaba construida, porque él quiso construirla, pero Dios le dijo que él no, porque había derramado mucha sangre y que su hijo Salomón la iba a construir. Y así fue. Dios le dio el mapa, le dio todas las coordenadas, todo se lo dio al arquitecto David, porque hizo parte de la arquitectura, pero fue Dios que se la fue entregando, porque el arquitecto ya era Dios, hermanos. Y él guardó oro en abundancia, hermano. ¿Y qué es afecto? Dice, es una emoción o disposición anímica orientada hacia una persona, animal o cosa. Suele asociarse a sentimientos positivos como el cariño, el aprecio y el apego. Es fundamental para el desarrollo emocional humano, ya que permite manifestar cercanía
y fortalecer vínculos. Eso es un afecto, hermanos, un sentimiento positivo que lo apega a uno a algo. Y eso sentía David por la casa de Dios, pero no porque David quiso sentirla, hermanos. Como él era un hombre de Dios, Dios lo motivó, le inspiró a sentir eso porque él anhelaba lo mejor para la casa de Dios. Y al que pide, dice la Biblia, recibe. Y como él anhelaba, Dios ahí le dio, hermano. Porque eso no va a venir si es que usted no lo anhela, si usted no lo pide, no va a pasar nada. Uno tiene que anhelarlo, desearlo, y ahí Dios hace la otra parte, porque uno hace un 50% y 50% hace Dios. Mire, hermano, ¿cómo preparó David el material para la construcción del templo? ¿Cómo fue preparado todo ese material? Mire, hermano, en segunda de Samuel 8, ustedes pueden leerlo en sus casas, y en primera de Crónicas 18, ahí explica cómo se recogió todo este dinero, hermano, abundante, no el que les nombré, sino abundante de dinero, aparte de ese dinero que dieron el rey y sus oficiales. Dice, el rey David dedicó los tesoros, dice, el oro, la plata y el bronce de las naciones vencidas al Señor Jehová. Todo este botín fue consagrado y guardado en Jerusalén para la construcción que haría su hijo Salomón. Una parte de los botines de todas las guerras y las campañas fue apartado y entregado también a los levitas, quienes se encargaban de resguardar los tesoros y el mantenimiento de la casa de Dios. Estas riquezas no solo provenían del saqueo directo en las batallas, sino también de los tributos anuales que las naciones sometidas, dice, se veían obligadas a pagar. Los territorios conquistados fueron Moab, Amón, Edom, Filisteos, Amalecistas, Aram, Siria y el reino de Soba. Mira, hermano, aquí habla acerca de que David venció. Mira, hermano, en el tiempo de David, como David, hermanos, cuando él cometía un error, él se arrepentía de corazón y Dios estaba con ese hombre, hermano, que Dios le daba victoria y victoria y victoria y tras victoria en el tiempo de David, amado, a pesar de los problemas que él se le presentaron. Pero, amados hermanos, Dios permitió todo eso porque él era el hombre conforme el corazón de Dios, hermano. Y vamos a ver más adelante por qué le llaman el corazón de Dios, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos gente conforme el corazón de Dios. Y dice también aquí, hermano, algo importante, que Dios le mandó como mandamiento a través de Moisés a todos los que continuaron, amados hermanos, que de esa parte del botín que ellos siempre tenían que recoger, de esa parte tenían que darle a los levitas, porque ellos administraban los tesoros, pero era para que ellos no trabajaban, para que ellos evitan, también para que ellos coman, para que ellos mantengan su familia y para que ellos se dediquen a la obra del ministerio. O sea, Dios es justo, hermano, Dios es tan justo que Dios para su casa de oración, para el templo, Él proveyó, amados hermanos. Él le dio la fuerza a David, que levantó, preparó un ejército, porque ya sabemos que una parte hace el humano y otra parte la hace Dios. Y ellos fueron, amados hermanos, a la conquista, porque eran gente que siempre los venían, y ustedes pueden verlo antiguamente en el tiempo de los jueces, cómo los venían y hacían de ellos, usaban a las niñas, las violaban, mataban a quienes les daba la gana, hacían lo que querían en el tiempo de los jueces, los filisteos especialmente. Pero en el tiempo de David, amados hermanos, se paró firme David y empezó con la fuerza y el poder de Dios a derrotarlo, y esos filisteos y otros países más le daban tributo, amados hermanos. Aparte de que ellos cuando iban y lo conquistaban, saqueaban todo y tal dinero, Dios les había dicho a través de Moisés que tenían que ponerlo en las arcas de Dios, dárselo a la persona encargada. Y amados hermanos, vemos como Dios es el proveedor, hermanos. No, nadie puede decir yo di, yo esto, yo el otro. Es Dios que provee para su casa, porque nada es de nosotros, hermanos. Todo es de Dios. Dice, David tenía mucho afecto por la casa de Dios, por lo que hizo lo siguiente. Dice, dio lo que leímos en antes, de su tesoro particular, oro y plata, 3,000 talentos de oro y de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Mira, hermano, qué importante es saber que David
Ellos eran ricos, hermanos, los israelitas, todos, los jefes, todos ellos se les repartía el botín y ellos tenían alhajas, tenían oro, tenían de todo, amados hermanos, los israelitas no tenían las manos vacías, ellos tenían, y aún el pobre, cuando eran pobres, se les decía que tenían que ofrendar de cierta forma, amados hermanos, para la obra de Dios, pero todos tenían que compartir, pero con alegría, hermanos, para la obra de Dios. Nadie podía decir no puedo, no tengo, nadie, hermano, nadie. Todos tenían que dar, amados hermanos. Dice, David motivó al pueblo que vieran su ejemplo y que ellos también lo hicieran. En Primera de Crónica 29 del 6 al 9, donde hemos leído, dice que los jefes de familia y príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente lo que yo ya les leí, 5,000 talentos y 10,000 dracmas. Eso era una fortuna, hermano. Era una fortuna porque ellos la poseían, porque Dios se las había dado a través de las victorias que Dios le había dado a ellos. Dios le había dado esa plata. Así mismo como Dios nos da las fuerzas para trabajar, nos da el vigor para trabajar y tenemos que darle lo que es de Dios. Así mismo esta gente tenía que estar, amados hermanos, obedeciendo como Dios había dicho. Y miren, hermanos, aquí dice 10,000 talentos, 18,000 talentos de bronce, y 5,000, dice, talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dieron y se alegraron. Miren, hermano, cuando hacemos las cosas para Dios, sentimos alegría. Hay personas que a veces dan, amados hermanos, pero lo dan como una obligación, lo dan como un sufrimiento. Bueno, eso nos pasa a todos cuando empezamos en el camino. Yo también, cuando yo tenía que dar el diezmo, para mí era un martirio. Ay, que tengo que estar dando plata. Y después, amados hermanos, que me salía como dentista, yo trabajaba y me salía una coronita por ahí y me pagaban una... yo decía, ahora tengo que de aquí sacar, que no era nada lo que tenía que dar, pero me duele, hermano. Pero eso es natural, porque es la naturaleza caída en nosotros. Pero cuando ya nosotros vencemos aquello, ya entra la alegría, el gozo, la satisfacción, hermano, de que sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que Dios, hermanos, va a dar conforme Él ha prometido, hermano. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios amó tanto a David? ¿Qué dice en Hechos 13:22 que usted puede leer? En Hechos 13:22, mire, según Lucas, el médico amado que fue el que escribió el tercer libro del Evangelio de Lucas y también Hechos, era un médico que era muy amado y muy amigo íntimo de Pablo, amados hermanos, que escribió el tercer libro de los Evangelios. Y Hechos, quien escribió más material del Nuevo Testamento, amigo y compañero de Pablo, fue el primer historiador al comienzo de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, según lo que dijo Lucas, que él lo había escuchado a su amigo Pablo decir, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios había hallado a David, varón conforme el corazón de Dios, quien haría todo lo que quería, quien haría todo lo que Dios quería hacer, guiado por él. Ya vamos terminando, con esto terminamos. Mi hermano, ¿por qué amó Dios tanto a David? Porque él fue un hombre y lo testificó el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, hermano. Dijo que él era un hombre que iba a hacer todo lo que Dios quería que haga. Entonces, o sea, él era un hombre que todo lo que Dios le mandaba hacer, él lo hacía. No decía, no, después, mañana. No, le ponía el Señor por el Espíritu Santo y él lo hacía al momento, amado hermano. Entonces, por esto es que Dios lo llama el hombre conforme el corazón de Dios. Que no le decía como le dijo Jonás renegando fue a predicar a Nínive, hermano, porque como Nínive había hecho tantas maldades con el pueblo de Israel, tanta iniquidad, él no quería que se salve, quería que Dios los condene, que Dios les haga lo que ellos le habían hecho a Israel. Amados hermanos, y también como Jeremías, como todo Jeremías dijo, ya no quiero hablar, pero hay un fuego dentro de mí, Señor. Y otros decían, Señor, yo no sé hablar, como Moisés, amados hermanos. Y así muchos se justificaban, amados hermanos. Pero David no, él, lo que Dios le decía que haga al tiro lo hacía, hermano.
Esa era la diferencia de David de los otros, porque David era profeta, amados hermanos. Aparte de ser rey, era profeta, era pastor de ovejas y tantos ministerios que tuvo ese hombre. Era músico. Era, amados hermanos, un músico terrible, amados hermanos, y que formó instrumentos, amados hermanos, y que formó hasta escuelas de música para que la gente aprenda a cantar, amados hermanos, y adorar a Dios, hermanos. La música es parte del evangelio, es parte de nuestra sustancia, de nuestras almas. El que no alaba a Dios, amados hermanos, no ha entendido lo que es Dios, amados hermanos. Dios es alabanza, adoración, y David lo entendió, y por eso él tuvo este título, amados hermanos, de hombre conforme el corazón de Dios. Y como conclusión, que es cortito esta enseñanza, hermanos, dice, David se preocupó de lo más mínimo de la casa de Dios, que dejó lista provisión para que su sucesor, su hijo, amados hermanos, continuara lo que Dios le había decretado, le había dicho. Dice, este templo permaneció en pie, según la tradición judía, 410 años. Mientras que diversas cronologías históricas sitúan su existencia entre los años 957 a.C. y 586 a.C. Dice, representa un periodo aproximado de 370 años hasta su destrucción. Pero luego vino el cumplimiento de las promesas de Dios, que vendría un sucesor eterno. Amados hermanos, el tabernáculo de Dios entre los hombres, el templo de Dios que es Jesucristo, que permanecerá para siempre. Bendito sea Dios. Amados hermanos, mire, para tanta cosa, el templo de Salomón lo construyó él en 7 años. Muchos se pueden confundir, como cuando uno no conoce las escrituras, muchos, amados hermanos. El segundo templo que hizo se me fue el nombre de que hizo el segundo templo que fue reconstruido, amados hermanos, ese duró 46 años, si no me equivoco, 49. Y por eso por asunto de esas frases, amados hermanos, fueron una de las partes con las que crucificaron a Cristo. Porque dijo, en 46 años lo acusaban a Cristo. Hemos durado para construir el segundo templo, y este dice que en 3 días derribará el templo y lo construirá de nuevo, que estaba hablando acerca de su cuerpo, que iba a morir y al 3er día iba a levantarse. Entonces, amados hermanos, mire, tanta pompa para que dure solamente, ¿cuántos años? Para que dure 370 años aproximadamente, hasta que lo hicieron nada, lo destruyeron, le derribaron, se robaron el oro, el metal, el bronce, todo, la plata, todo se la llevaron, amados hermanos, y a tanto esfuerzo para nada, amados hermanos. Pero el Señor, ¿qué dijo, amados hermanos? Lo importante era que tenía que cumplir. El Señor dijo que iba a levantarse, y ya se levantó, y ya está en medio nuestro amado tabernáculo, el templo que tenemos, que es Jesucristo. Como por moraleja, hermanos, dice, Dios valora el esfuerzo que hacemos para la obra de Dios. Dice, y elige al creyente para cumplir ese propósito. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo para la obra de Dios? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Damos gracias a Dios por esta enseñanza cortita, hermanos, pero sabemos que nada es en vano, que todo tiene un propósito, hermanos. Y vamos a alzar nuestras manitos y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Alce su manito. Padre, en el nombre de Jesús, ora. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre. Oh, Señor, gracias porque tú eres el tabernáculo, Señor, en medio nuestro, Padre. Y así como David tuvo afecto para tu obra, para tu casa, permítenos a nosotros también tener afecto para tu obra y dar de gracia, Padre, para el momento en el cual se tenga aquel evento, Padre, se haga realidad, Señor. Permítenos hacerlo con alegría, Padre. Permítenos hacerlo por amor, Señor, no solo como deber, sino por amor, Señor, porque usted no nos obliga, Padre. Es un acto voluntario, Señor.
de reconocimiento y de agradecimiento, que tú de ti somos, Padre, y que nuestras fuerzas vienen de ti, y que todo lo que nos da usted es suyo, Padre. Gracias le damos. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido, Padre. Hasta aquí no nos ha faltado nada, Señor. De los pocos que tenemos, Padre, te hemos dado, Dios mío, lo que es tuyo, mi Señor, y queremos darte abundancia, Padre. Cuando usted nos prospere en mayor medida, queremos abundar también para las misiones, para los pobres, Padre, para repartir comida, Señor, para hacer obras de caridad, mi Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, siembra en nosotros ese anhelo, y que cuando tengamos no seamos mezquinos, y que cuando tengamos no seamos ávaros, y que cuando tengamos, Señor, podamos ser dadivosos, Padre. Gracias te damos en este día por tu amor, Señor. Transfórmanos conforme al corazón de David, Señor, conforme al corazón de Jesucristo, Señor. Gracias te damos en este día, Padre. Ahora abra sus manitos, hermanos. Abran sus manitos. Abra sus manos y vamos a orar para esta semana. Señor, en este día, Señor, abrimos nuestras manos en señal de fe. Abre tus manos y ora. Abrimos nuestras manitos, Padre, para que tú nos revistas, nos llenes, Padre. Llena, 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 llena este vaso, Padre. Llena, llena, llena. Límpialo, Padre, de toda maldad, cual sea su nombre, Señor. Y llénalo, Padre, de tu gracia. Llénalo, 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 llénalo. Llénalo de tu fuego, Padre. Que el fuego de Dios sea sobre nuestras vidas, Padre. Que el fuego, la unción de lo alto sea en nosotros, Padre. Descienda tu gloria, tu gracia, tu poder. Desciende, desciende, desciende sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Victoria en los problemas, victoria en las dificultades de esta semana. Victoria, Padre, en lo que se nos presente, Padre mío. Danos victoria para ofrendar, diezmar. Victorias para salir, Padre, airosos, Padre, de en medio de los conflictos, Padre. Danos victoria, victoria, porque la victoria es de Jehová. Oh, Ramakanda, Lama Saya, Kiama, Lama Soa, Malaya. Oh, Ramasika, Lama Samalaya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias en este día. Creemos que tú eres el Dios que estás con nosotros, Señor. Creemos que eres el que dirige nuestros pasos para la batalla, Señor. Gracias te damos por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermana Rosita.